Otra vez, buenos días, buenas tardes ya en este momento. Estamos regresando, les ofrecemos una disculpa por la interrupción de la señal. Eso fue debido a una contaminación electromagnética. Recuerden que también el sol, a veces de repente su radiación que lanza puede afectar el campo magnético de lo que corresponde a las señales de radio, televisión o inclusive el propio internet. Pues en este momento tuvimos una afectación de ese momento y pues bueno, ahí les ofrecemos una disculpa, aunque el que debía disculparse pues es el sol, ¿no? Hablando de eso, Alonso, ¿qué otro tipo de, ya que me estoy metiendo con la parte electromagnética de lo que es contaminación, dónde podemos tener efectos de contaminantes ahí? Bueno, se habla de contaminación electromagnética, por ejemplo, en el caso de los celulares, que dice, bueno, según estudios dicen que sí puede provocar afectaciones, tal como tal vez la creación de pequeños tumores. Por eso se recomienda no tener tanto tiempo el celular sobre la oreja. Lo más recomendable sería tener un altavoz o tener manos libres, cuando menos. Pero si se pudiera evitar lo menos posible el contacto con la piel, sería muy recomendable. No estarlo cargando todo el tiempo en los bolsillos, que también puede afectarnos. Por ahí me hablaba un profesor que tenerlo tanto tiempo en los bolsillos tal vez te pueda afectar en tus partes íntimas, por decirlo así. Sí, efectivamente son parte de los estudios que actualmente se están llevando a cabo y pues todo es muy incipiente. De hecho, cuando empezamos la parte de contaminación, principalmente hablamos de contaminación ambiental y nos vamos mucho con lo que es regreso al aire y lo que es el agua. Tú estás hablando de 1992 con la reunión de Río de Janeiro. Sí. Y después siguió algo que se llamó el protocolo de Kioto. Pero Kioto, ¿cuándo empezó? Realmente empezó por lo menos a escribirse. 1997. ¿Y terminó ya que se ratificó en cuándo? En el 2004 con Rusia, me parece. Cuando Rusia ratifica, entonces ahora sí se hizo global. Uh-huh. De hecho, se está siguiendo, tratando de tener pláticas para buscar disminuir de alguna manera esos efectos, ¿no? Porque estamos hablando de mitigación. ¿Nuestro país propiamente está haciendo algo o no está haciendo nada? Sí, hay algunos programas por parte de la Semarnat. ¿La Semarnat qué es la Secretaría? De Medio Ambiente y Recursos Naturales. No es la Semar, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Y ellos tienen varias publicaciones muy importantes. ¿Y saben por qué es importante? Porque uno cree, bueno, si los chinos y los rusos son los que están afectando más y los norteamericanos, etcétera, pues total, yo estoy en México, aquí estamos bien tranquilos. El problema básico que lo que los otros están generando también nos afecta. Una de las afectaciones que yo ligué hace ratito con lo que era el cambio climático, y eso está significando que la temperatura va aumentando, el rango de temperatura aumenta. Por ejemplo, 2-4 grados Celsius que está aumentando la temperatura, ¿cómo está afectando, cómo va a afectar a nuestro país? Hay un estudio que hizo la propia Semarnat, y en la cual acuérdate que tiene varias afectaciones. Platícanos de alguna de ellas de lo que leímos. De las afectaciones, estaba hablando sobre la disminución de la precipitación fluvial de aquí a 2030. Pluvial, que de aquí a 2030 hablaba de un 15%. Sí, de hecho estás hablando de que te disminuye la lluvia cada año casi un 10%. Uh-huh. De hecho, por eso de repente tenemos ciclos muy secos y por más largo tiempo. Y luego cuando llueve, como que llueve de veras, ¿no? Se te está cayendo el cielo y eso no debía estar siendo así. Entonces es una afectación. Otra afectación sería, por ejemplo, la disminución de suelos fértiles. Exactamente, porque cada vez es más cálido, más caliente, hay menos lluvias, por lo tanto nuestros suelos mexicanos donde tenemos agricultura pues tienen problemas para que se pueda sembrar, ¿no? O sea, no hay lluvia, pues no pueden hacer las semillitas y por lo tanto disminuye los alimentos y afecta también a los animales, ¿no? Lo que serían las vacas, las ovejas, etcétera, los cuales mueren por falta de alimentación o por falta de agua. ¿Qué otra afectación tenemos a nuestro país que está viendo? Porque cuando hay un estudio que marca qué nos puede pasar aquí al 2030, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, aparte de la disminución de la cantidad pluvial, sería la degradación de los suelos. ¿Degradación de suelos? Sí, porque tenemos una explotación excesiva de los recursos en el caso de la agricultura y la ganadería, que a veces utilizamos de más un suelo cuando ya tenemos que utilizar,
hacer otro uso, por ejemplo, no todo el tiempo estar sembrando un mismo cultivo, hacer una rotación de cultivos. Sí, pues tú vienes de campo, entonces ahí en tu tierra pues lo que se hace es que ya tratar de rotar los tipos de cultivo, ¿no? Sí. ¿Qué tipos de cultivos? Por ejemplo, este año si se siembra maíz, el siguiente año se siembra frijol, el siguiente año se siembra, no sé, calabaza, se va rotando, tratando de evitar que un mismo nutriente que sea consumido por una especie, por ejemplo, las milpas consumen demasiado nitrógeno, entonces conseguir plantas que fijen nitrógeno y ahora sí, otra vez nuevamente sembrar la planta anterior que consume demasiado. Ok, mira, tenemos pregunta de la escuela secundaria 103, que dice, ay caray, de vuelta al tema de los edificios inteligentes, ¿qué medidas debe tomarse para que no nos afecte? Pues uno de ellos que pues limpieza, bueno, para la Ciudad de México, vamos a hablar Ciudad de México, que es donde pues, estamos habitados, que haya una buena ventilación, que tengamos buena limpieza, pero limpiar significa que no estamos utilizando cloros, o sea, lo que utilizamos de cloro que utiliza la gente de limpieza, sin utilizar agua limpia y con jabón neutro. Otro, sacudir, limpiar ventanas, limpiar lo más posible si tienes algún clima, sí limpiarlo, para que no nos afecte lo menos posible, ¿no? Y apoyarnos con plantas, sobre todo plantas en la parte externa que nos ayuda a purificar el aire. Inclusive en alguna parte hemos visto ya de algunas plantas que son dentro de un lugar cerrado que nos van a ayudar a purificar un poco el aire. O sea, en alguna de las mesas que podemos hablar, si me voy a ese tema, ¿no? De la Escuela Secundaria Técnico 79, ¿qué tan dañino es la contaminación en nuestro país en comparación con otros más? Bueno, ya les mencionamos 7 países que supercontaminan más que nosotros, ¿eh? Sí. Claro, no por eso quiere decir que nosotros no contaminemos, y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo. Te repito, la Semarnat está haciendo un estudio muy profundo y de hecho ya hay un plan nacional de mitigación de la contaminación que ya se echó a andar. ¿Te acuerdas que la UNAM empezó a trabajar? Ellos tienen el proyecto PUMA, Programa Universitario del Medio Ambiente, y el Instituto Politécnico Nacional a través de CIEMAT también tenemos un programa donde se hacen estudios y se dan recomendaciones y los estudios y los diagnósticos para poder estar haciendo una mitigación en el medio ambiente y buscar tecnologías que impiden, que disminuyan la contaminación que estamos teniendo, porque esto que yo digo impidan y que no hay contaminación, pues tampoco es tan cierto, ¿no? Porque tenemos que ver todos con qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces sí, claro, ahí vamos a hablar de algunas medidas de los estudios que está haciendo en México para poder disminuir. Pero vamos a ver, otra de las afectaciones, recuerda, es cambio climático, es más temperatura. Sí. Si tú pones un hielo en un vaso de agua y lo pones dentro del refrigerador, y más en el congelador, pues el hielo no se derrite. Pero si tú lo sacas, ¿qué está pasando con ese hielo? Se va a deshacer. Se va a deshacer. Sí. Claro, entonces esa parte del hielo está hablando que se convierte a líquido. Claro, vamos a poner, si yo tengo hielo en la parte del líquido, no hay un cambio de volumen de agua. O sea, tú pones un vaso con hielo, lleno, y si se derrite, no se va a derramar el hielo. Pero si tú tienes, por ejemplo, nieve, una nievecita que te quieras tomar sobre una parte con una superficie sólida y se derrite, indudablemente que estás viendo que se convierte en agua, ¿no? Sí. Ya no estás ocupando el mismo volumen. No. Ahí sí, o sea, todo lo que se refiere al hielo de los glaciares, no de los glaciares, sino lo que corresponde al Polo Norte y demás, lo que está el hielo sobre la tierra y se derrite, pues se convierte en agua. Esa agua llega ahora sí al mar y empieza a subir el nivel del mar. Si sube el nivel del mar, vamos a hablar de nuestro país, México, sube 1, 2, 3 metros el nivel del mar. De hecho, ya está subiendo en algunas zonas. Sí. ¿Qué es lo que nos va a afectar? Va a desaparecer territorio. Va a desaparecer territorio nacional, zonas habitadas. Por ejemplo, la zona norte de Tamaulipas, la parte de lo que es Quintana Roo, zonas que van a estar muy afectadas, Veracruz, que va a ser muy afectado, también Quintana Roo, porque recordemos que esos estados están apenas 1 metro a 3 metros sobre el nivel del mar, en las zonas bajas. Entonces, si sube el nivel del mar, claro que nos va a estar afectando. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que haya una emigración de la gente que vivía en los poblados pegado al mar y que pues se tiene que ir tierra adentro. Sí. ¿Y eso qué problema nos causa? Pues vamos a estar invadiendo otras zonas que anteriormente no lo estaban. Bueno, no invaden, somos México, ¿no? Bueno. Pero sí, lógicamente la gente pues, se tiene que ir a zonas más altas, tiene que buscar su modo de vida, sí, y hay una afectación, ¿no? Okay. ¿Qué está haciendo México como medidas para tratar de mitigar esto? Porque al final de cuentas, pues sabemos que está cambiando la temperatura y estamos desforestando y estamos haciendo una serie de tonterías, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo ya para mitigar y revertir en su momento?
Pues, por ejemplo, hay también programas que hablan sobre la reforestación de algunas zonas. Programas fuertes de reforestación, ¿ok? Sí. Se está, por ejemplo, hablando de la agricultura sustentable también. Sí. En la cual se proponían plantas mucho más resistentes al cambios de temperaturas o cambios climáticos muy dramáticos o poco previstos. Claro, tienes que tener plantas más resistentes para que vaya a zonas más áridas que puedan aguantar bien. Eso hace la creación de viveros. Y en esos viveros, fíjese, tenemos la ventaja que un vivero lo pueden cuidar gente de la tercera edad, porque no se necesita ni tan alta tecnología, ni se necesita ser tan joven para trabajar en lo que es un vivero. Entonces, ahí hay una sustentabilidad, porque tienes gente de tercera edad que crea viveros, los cuida los viveros, la plantita va creciendo y en su momento pues se va a trasplantar y se va a sembrar en los lugares donde son necesarios. Mira, de la escuela secundaria 104, esto es muy importante, hay que concientizarnos, porque hasta lo más mínima basura que tiramos contamina todo nuestro ambiente. Efectivamente. Bastante. Recuerda que en México tenemos un programa para por lo menos hacer la separación de la basura. Sí. ¿Qué hacemos en nuestras casas? Pues idealmente se tendría que separar lo que es orgánico, los que son metales, los que son vidrios, papeles y, bueno, desechos que no pueden reciclarse, como son medicamentos o desechos biológicos. Bueno, sí. Desechos médicos. Sí, ejemplo, de hecho ahorita en nuestras casas, ¿qué hacemos? Tenemos separación, se separa el orgánico en una bolsa y por otro lado todo lo demás. Llega el camión de la basura y ¿qué pasa ahí con el señor de la basura? Él no lo avienta ya al camión, ¿qué hace? Te esfuerzas ahora sí que en separarlo, y lo único que agarran, vaciarlo en un solo contenedor y lo compactan y es todo lo que hacen. Sí, pero ellos ya van separando la basura, no separan el PET, van separando las cosas, que ellos a su vez pues hacen un negocio para poder vender. Sí. Fíjate, ese tema es bien interesante porque aquí nos vamos a meter en un tema que vamos a llamar salud, como reciclamiento, que eso a lo mejor si nos invitan en una próxima ocasión pues podremos ver cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya ven que es un tema bien interesante, eso de contaminación se va rapidísimo. Sí, les invitamos, métanse a la página de internet de la Semarnat, para que ustedes puedan encontrar, tiene mucha literatura, o al CIEMA del Instituto Politécnico Nacional, para que hablen con el doctor Miguel Ángel López. Aquí en UPIXA, pues sí le agradecemos a nuestro director, el doctor Fernando Vázquez Torres, a mi jefe, el maestro en administración Antonio Romero Hernández, a toda la gente que nos está apoyando, a tus maestros del área de contaminación, sí, claro, y demás, pues para que puedan apoyarnos en las siguientes visitas. Todavía tenemos una última pregunta, me están pasando de la escuela secundaria, la 14, dice, ¿qué tipo de contaminación generan los transgénicos? Y de otro, ¿cómo se regula el nivel de contaminación de las empresas? El de las empresas creo que hay porque tenemos ya una normatividad, que es lo que está haciendo que las empresas tengan ya que ajustarse más al efecto de contaminación. Por ejemplo, en nuestro país la empresa en general que era más contaminante eran dos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Entonces ellos aplicaron normas muy estrictas, apoyadas por estudios de la UNAM, del Politécnico, dos instituciones para ligarlo. ¿Y qué tipo de contaminación generan los transgénicos? Bueno, el transgénico vamos a poner de las plantas, genera nuevos tipos de plantas, y el problema es que como se genera una producción, una cosecha, una siembra en gran escala, rompe un equilibrio ecológico con otro tipo de plantas que deben de sembrarse. Entonces no es deseable que se esté trabajando grandes áreas con un solo tipo de cultivo, que usualmente viene por el transgénico, que no es otra cosa que una mutación genética que le hacen aldrede para tener ciertas calidades. Claro, indudablemente que la parte de meterse con la botánica y meterse con las cuestiones de cómo cambiamos las plantas nos sirven, porque si yo tengo que tener plantas más fuertes para que resistan sequías o falta de agua, tengo que tener plantas que tienen que ser desarrolladas a través de la biología, a través de entidades que trabajan en eso. Ahí trabaja Politécnico Nacional, ahí trabaja la UNAM y trabajan otras instituciones para poder desarrollar eso. Bueno, pues nos vamos a despedir por el día de ahora, nos estaremos viendo dentro de poco y veremos qué estaremos haciendo para más adelante. Aquí estamos en Técnicamente y les agradecemos su presencia a todas y cada una de las escuelas hermanas que nos han estado viendo. Alonso, pues muchas gracias, y a ver si invitamos a alguno de los otros compañeros que se quieran animar a ojalá y se animen al respecto, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues esto que acabamos de ver fue técnicamente con el ingeniero Juan José Hurtado y su invitado del día de hoy, Alonso Hernández. Espero que les haya interesado mucho estos temas que de verdad a veces no les ponemos tanto interés y son muy importantes para el desarrollo de nuestro día a día. Y por favor no se muevan, sabemos que estamos teniendo ahí algunos problemitas con las transmisiones. Estamos trabajando ahorita con el internet, es nueva nuestra conexión como ya ustedes saben, así que pues ténganos un poquito de paciencia. Y Lulú, no soy César, ¿tengo voz de César? Ah, sí, soy Ceci, ya me había asustado Lulú. Buen día Lulú, buen día escuelas, muchísimas gracias por estar con nosotros, y no se vayan por favor, seguimos con Raíces, Voz y Vida, Iztapalapa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, así que por favor sigan aquí con nosotros en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.